Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Diciembre del 2021 fue para el Papa una gran experiencia su viaje a Chipre y Grecia. En diciembre el Papa realizó su tercer viaje del año, un viaje de 5 días a Chipre y Grecia. Un viaje bello e anche toccheremo delle piaghe. Io spero che tutti noi possiamo accogliere tutti i messaggi che troveremo. Simbólicamente, su primer encuentro en Chipre fue en una iglesia en la línea controlada por la ONU y que separa Chipre de la zona ocupada por tropas turcas. También junto a ese muro se reunió un día después con los migrantes. Chipre es el país europeo al que más llegan proporcionalmente. Entran precisamente a través del territorio controlado por Turquía. El Papa denunció el tráfico de personas y que en países como Libia los capturan y los tratan como esclavos. Fratelli e sorelle, sta succedendo oggi nelle coste vicine, ponte di schiavitù. También allí Francisco pudo ver el muro que divide el país. El Papa comenzó su visita a Grecia recordando que Atenas es la cuna de la cultura europea y el país donde nació la democracia. Por eso denunció la situación en Europa, a merced de populismos y autoritarismos que la ponen en peligro. Lacerata da egoismi nazionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte appare bloccata e scordinata. El encuentro religioso más relevante fue con el líder de la Iglesia Ortodoxa de Grecia, que es una de las más hostiles con Roma, aunque el arzobispo Jerónimo fue muy cordial. Francisco lamentó la división entre las iglesias ortodoxa y católica y pidió perdón por la culpa que tengan los católicos. Sento il bisogno di rinnovare la richiesta di perdono a Dio e ai fratelli per gli errori commessi da tanti cattolici. En Grecia, el Papa regresó a la isla de Lesbos, a pocos kilómetros de la costa turca. Hasta allí llegan miles de personas que escapan de la guerra y piden ayuda a Europa. En campos de refugiados como estos esperan respuesta meses o años en una especie de limbo burocrático. El Papa fue para animarles uno a uno. Papa, I love you. Francisco en Lesbos pidió aparcar las ideologías para afrontar este problema humanitario. È triste sentir proporre come soluzione l'impiego di fondi comuni per costruire muri, per costruire fili spinati. Siamo nell'epoca dei muri, dei fili spinati. Como en Roma aumentaron las restricciones por la pandemia, el Papa adelantó a las 6:15 de la mañana su tradicional visita a la imagen de la Virgen en Plaza de España. A esa hora no hubo aglomeraciones. Diciembre fue un mes importante para Francisco, pues cumplió 85 años de edad, aunque no hubo ninguna celebración oficial. Sí que se celebró la Navidad. El árbol es un abeto rojo de 113 años que mide 28 metros y pesa 8 toneladas. El nacimiento viene de Huancavelica, en Perú, y representa una zona de los Andes. Los camellos de los Reyes Magos son llamas y les acompaña un cóndor. Sus luces iluminan en la plaza de San Pedro la Navidad a todo el mundo. 14 cardenales fallecidos en el 2021 y otras 2 despedidas que sonaron en el Vaticano. A lo largo del año 2021 han fallecido 14 cardenales. El primero fue el suizo Heinrich Very, que falleció el 7 de enero. Este experto en matemáticas y física tuvo que afrontar a finales de la década de los 80 el cisma de los lefebvrianos en su propia diócesis. Menos de una semana más tarde, el 13 de enero, el COVID se cobró la vida del purpurado brasileño Eusebio Oscar Scheidt, de 88 años y antiguo obispo de Río de Janeiro. El 2 de abril falleció el cardenal Christian Wiwantumi, primer cardenal de la historia de Camerún y uno de los personajes más comprometidos con el desarrollo y la búsqueda de la paz en su país. Pocos meses antes había sido secuestrado durante varias horas por haber animado a los niños a regresar a la escuela tras un atentado en el que fallecieron varios de ellos.
También en abril, el día 10, falleció el cardenal australiano Edward Cassidy a los 96 años. Juan Pablo II lo nombró número 3 del Vaticano en 1988 y un año después, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Fue uno de los artífices de la declaración conjunta con la Federación Luterana Mundial sobre la doctrina de la justificación. El cardenal Sebastián Coto Coaray falleció el 17 de abril a los 91 años. Fue obispo de Mojales Joec, en Lesoto. Francisco lo había nombrado cardenal en 2016. 10 días más tarde, el 27 de abril, falleció el surcoreano Nicholas Cheon-Jin-suk, de 89 años. El antiguo arzobispo de Seúl había sido creado cardenal por Benedicto XVI. El 29 de mayo, una enfermedad se llevó también al primer cardenal de la historia de Brunei, Cornelius Sim. Este ingeniero fue también el primer obispo nacido en Brunei, un país del sudeste asiático de mayoría musulmana. El cardenal Laurent Monsegwo Pasiña, de la República Democrática del Congo, falleció el 11 de julio a los 81 años. Gran defensor de los derechos humanos en su país durante la dictadura de Mobutu Sese Seko, formó parte durante 5 años del Consejo de Cardenales lanzado por el Papa Francisco para ayudar a reformar la Curia Vaticana. También en julio, el día 29, falleció el cardenal francés Albert Van Hou, a sus 98 años. Este experto en la Biblia era el más anciano del colegio cardenalicio. El 10 de agosto falleció el cardenal español Eduardo Martínez Somalo. Tenía 94 años. Fue uno de los colaboradores más estrechos de Juan Pablo II, quien lo nombró cardenal carmalengo encargado de administrar el Vaticano en periodo de sede vacante. El 23 de septiembre, el COVID acabó con la vida del cardenal Jorge Liberato Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas. El purpurado fue el rostro de la Iglesia Católica durante el chavismo. Las tensiones con el gobierno continuaron durante el mandato de Maduro. 3 días más tarde, falleció por la misma enfermedad el brasileño José Freire Falcao. Tenía 95 años y había sido arzobispo de Brasilia. El 29 de septiembre, falleció Alessandre José María dos Santos, el primer sacerdote, obispo y cardenal nativo de Mozambique. Tenía 97 años. El 3 de octubre falleció el cardenal chileno Jorge Medina Estevez, famoso porque como cardenal protodiácono anunció el nuevo papa al mundo en el conclave de 2005. También tuvieron mucho eco en el Vaticano otros 2 fallecimientos. El primero, el del jesuita Stan Swami, fallecido el 5 de julio en un hospital de Mumbai, India. Tenía 84 años y estaba en prisión desde octubre de 2020. Al gobierno no le gustaba su defensa de las comunidades indígenas adivasis de la zona de Jharkhand. También falleció en diciembre el nuncio Aldo Giordano. Su última misión diplomática fue ante la Unión Europea, pero este año también había sido nuncio en Caracas, donde en nombre del Papa celebró la beatificación del primer laico del país, el doctor José Gregorio Hernández. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 1 de San Juan, tenemos el prólogo que nos dice: y en el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Por ella se hizo todo, y sin ella nada se hizo. La palabra era la luz que brilla en las tinieblas. La palabra es la palabra que da vida y vida en abundancia. En esa unión yuxtapuesta una de la otra, la humana y la divina en un solo ser, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero humano. De esta forma, nosotros nos sentimos gozosos, alegres, contentos, porque en la Santísima Trinidad ya está nuestra naturaleza humana en la persona de Jesucristo. Es celebrar su misericordia por ti, por mí y por cada ser humano, pasado, presente y futuro. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de perdón, tiempo de reconciliación. Queridos amigos, queridos hermanos, celebremos con alegría ahí donde nos encontremos, en la casa, en el trabajo, en el lugar de vacaciones, en el carro, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Sí, porque Dios está unido a nosotros y nosotros a Dios. Porque nuestra naturaleza humana fue redimida, fue de alguna forma divinizada en la presencia de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Hoy estamos de fiesta.
Hoy nuestro corazón se debe desbordar también en una oración de gratitud a Dios por haberse bajado de su rango divino y unirse a nuestra naturaleza. Hoy Dios nos manifiesta su amor, nos manifiesta su vida, nos entrega su luz para que podamos caminar en este mundo que muchas veces es acosado o sumergido en la oscuridad. Muchas veces los problemas de la vida, las situaciones complicadas que en ocasiones vivimos, pareciera que vivimos sumergidos en esa oscuridad. Pero hoy la luz llega para disipar las tinieblas de la duda, las tinieblas de la incomprensión, las tinieblas del desamor, las tinieblas de tantas cosas, del dolor que quizás podamos nosotros sufrir en estos momentos. No importa dónde te encuentres, no importa con quién te encuentres, ahí donde tú estás, ahí Dios te manifiesta su amor, su gozo, su esperanza, su alegría, su paz. Que el gozo, el amor y la paz aniden en cada uno de tus hogares, de tu corazón, de tu vida. Hoy celebramos la fiesta grande y ese Juan Bautista que fue el que preparó el camino para que esta luz pudiera iluminar las vidas de todos cuantos habían alrededor, también nos ayude a nosotros a disipar las tinieblas a través de la luz de Cristo, del Emmanuel, del Mesías, del Salvador prometido, del Dios con nosotros. Noviembre, el Papa se reunió con pobres de Europa en Asís. Como cada mes de noviembre, el Papa celebró misa en un cementerio en el Día de los Difuntos. Era el cementerio militar francés donde hay unas 2000 tumbas de soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Queste tombe sono un messaggio di pace. Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi. Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi. También noviembre fue un mes de alta intensidad política en el Vaticano. El primer líder que visitó al Papa fue Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. El Vaticano pidió que se reactive el diálogo con Israel y que todos respeten que Jerusalén es ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas. La segunda visita de Estado fue la del nuevo primer ministro del Líbano, Nayib Mikati. El Papa le aseguró su ayuda diplomática para que la comunidad internacional ayude a este país. Dobbiamo lottare per firmare, fare forte il Libano perché è un paese, un messaggio ma che anche una promessa. El tercer jefe de Estado fue el presidente francés Emmanuel Macron. Este fue su segundo encuentro oficial y fue muy cordial. J'étais fatigué de toutes ces histoires. Merci de ta paciencia. Merci. Uno de los encuentros más humanos fue con la asociación Retrouvailles, que ayuda a parejas en crisis y que ha recompuesto a miles de matrimonios. E oggi c'è tanto bisogno di persone, di coniughi, che sappiano testimoniare che la crisi non è una maledizione, fa parte del cammino e costituisce un'opportunità. En noviembre el Papa viajó a Asís para estar con personas con pocos recursos de toda Europa. Celebró con ellos la Jornada Mundial de los Pobres. از فامیل خودم 4 پسر، 2 پسر و 2 دخترم اونجا ماندن که اونا مخفیانه زندگی میکنن. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità, creando posti di lavoro. Y este año se celebró por primera vez en la fiesta de Cristo Rey la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa invitó a miles de jóvenes a su misa y les habló de su papel en el mundo. È il compito più arduo
ma il compito più affascinante che vi è consegnato: stare in piedi mentre tutto sembra andare a rotoli. Para celebrarlo, también invitó a 2 jóvenes a su ventana para rezar el Ángelus y hablar a los peregrinos. El vicario apostólico de Arabia del Sur habla sobre la guerra en Yemen y dice: la situación es dramática. El vicario apostólico para Arabia del Sur lleva 18 años trabajando en esta tierra llena de contradicciones. Mientras en Dubái abundan los rascacielos, en Yemen lo que abunda es el hambre. Hambre agravada por el interminable conflicto entre los milicianos chiitas sostenidos por Irán y el gobierno central apoyado por Arabia Saudí. Además, el panorama no es esperanzador. Llevan más de 5 años en guerra y no hay señales de que se acerque a su final. Es cierto que estamos ante un conflicto un poco olvidado por la opinión pública del mundo. Digamos que con respecto a otros conflictos se ve que interesa menos, aunque la situación es dramática. El pueblo de Yemen espera que se den pasos hacia la paz porque no quieren la guerra. En parte son víctimas de decisiones políticas equivocadas. Concretamente, la crisis de Yemen es una de las que Francisco suele lamentar a menudo en las ocasiones especiales. Il mio pensiero va pure allo Yemen. Fratelli e sorelle, pensiamo ai bambini dello Yemen. Volgiamo lo sguardo ai troppi bambini che in tutto il mondo, specialmente in Siria, in Iraq e nello Yemen, pagano ancora l'alto prezzo della guerra. Se trata de una cuestión de la que el vicario apostólico habla a menudo con el Papa. A Francisco le preocupa cómo se están beneficiando otros países gracias a la venta de armas. He hablado muchas veces con él, sobre todo por el problema del tráfico de armas, que en este caso no ayuda. La ONU señala que para finales de este año las víctimas de la guerra serán 377.000. El 60% de ellas no fallecieron por balas o bombas, sino por hambre y enfermedades que no se pudieron atender por falta de acceso a medicamentos. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, si no se resuelve el conflicto, en 2030 las víctimas mortales podrían llegar a 1,3 millones de personas. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáseda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que se ha dado a conocer que más de 9.000 voluntarios se encuentran apoyando activamente para poder contrarrestar el impacto que deja la pandemia en el Perú. La pandemia por coronavirus lamentablemente dejó en situaciones difíciles a miles de peruanos, afectando su salud o inclusive su trabajo. Bajo este motivo, miles de voluntarios del Perú decidieron ayudar con diversas iniciativas solidarias que logren solventar las necesidades de las personas más vulnerables. A través del mapeo de iniciativas de voluntariado, se dio a conocer que durante la emergencia de salud se reportaron cerca de 9.444 voluntarios que lograron desplazarse por 17 regiones del país con el objetivo de apoyar a las personas más necesitadas. La loable labor ha sido reconocida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde dieron a conocer que las miles de organizaciones de voluntariado han logrado desarrollar 775 iniciativas innovadoras dirigidas a las personas de bajos recursos y que han sido golpeados severamente por la pandemia. Las autoridades afirmaron que las regiones del Perú con más intervención en los temas de trabajo social durante la pandemia por COVID-19 son Arequipa, Piura, La Libertad, Cusco, Tacna y Lima. Continuando con la información, las autoridades del sector de la salud y los municipios de Lima están recomendando restringir el acceso a las playas en las próximas fiestas que se celebran por Año Nuevo. A través de una reunión que contó con la participación de diversas autoridades, se dio a conocer el deseo de cerrar las playas del Perú en las próximas celebraciones por Año Nuevo. Esto con el objetivo de no volver a presenciar una escena como la que se desató en Playa Aguadulce de Chorrillos, donde los bañistas ingresaron sin respetar los protocolos de bioseguridad. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, representantes de las Fuerzas Armadas y los alcaldes de diversos distritos se hicieron presentes en una reunión de suma urgencia, donde acordaron recomendar el cierre de las playas en todo el litoral peruano los días 31 de diciembre,
1, 2 y 3 de enero del 2022. Las autoridades han revelado que las propuestas están relacionadas a reducir los contagios por coronavirus, ya que durante Año Nuevo los ciudadanos suelen acudir a los balnearios del Perú para las respectivas celebraciones. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, manifestó que durante la reunión se acordó que a partir del 4 de enero pueden reabrir las playas siempre y cuando se aplique el control de aforo y el requerimiento del carnet de vacunación con ambas dosis. Este control lo estaría ejecutando la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los municipios de cada distrito. Continuando con la información, la Comisión de Vida y Familia que pertenece al Arzobispado de Lima han anunciado la creación de una nueva página web informativa. Angie Arias y Kelvin Jiménez, responsables de la página web de la Comisión de Vida y Familia, manifestaron que el sitio se divide en 3 pestañas generales orientadas a la vida prematrimonial, matrimonial y a las dificultades en la familia, buscando llegar a todos los miembros que la componen. De otro lado, Jiménez señala que a través de esta herramienta digital desean dar énfasis en colocar a la pastoral familiar como transversal en la Iglesia, es decir, que esté presente en todos los grupos a fin de que toda la familia participe en la Iglesia de Cristo. Angie Arias sostuvo que a través de la web desean continuar el acompañamiento que ya vienen desarrollando a todos los equipos de la pastoral familiar que pertenecen al Arzobispado de Lima, agrupándolos por decanatos y estos a su vez, como brazo extensivo, puedan replicar a las pastorales de sus parroquias. La pareja de esposos adelantó que se encuentran trabajando en la planificación de las actividades para el próximo año, donde se anunciarán una serie de cursos y eventos que realiza la comisión a fin de hacer partícipes a todos los fieles. Angie Arias y Kelvin Jiménez contaron que eran una familia católica no practicante. Sin embargo, hace unos años sus vidas cambiaron porque descubrieron cuál es el propósito de la misión de Dios, donde comprendieron que el matrimonio es una vocación y por ello que el servicio y el acompañamiento a las familias es su misión encomendada. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. En enero de 2021, el COVID-19 puso a miles de hospitales al borde del colapso por el incesante ingreso de pacientes. Florida era uno de los estados más afectados. Nuestros hospitales estaban saturados. Solo la introducción de la vacuna marcó un giro en la lucha contra la pandemia. De inmediato las cifras de muertes comenzaron a disminuir. Pero para julio estaba claro que no se podía bajar la guardia. Pero ahora un grupo poblacional mucho más joven estaba completamente expuesto al virus y esto llevó a una alta tasa de hospitalización en los grupos menores de 30 años. A este reto se sumaron las mutaciones del virus, la rebelión de quienes rechazan la vacunación y la politización del tema, que incluso involucró una batalla jurídica por el uso de tapabocas en las escuelas, justo en uno de los estados con niveles más altos de muertes y contagios. Florida. Han venido a la junta escolar y me han dicho que les ha resultado muy difícil a sus hijos pequeños tener que sentarse allí durante 8 horas con la mascarilla. La politización de la lucha contra el COVID mantuvo bajo cuestionamiento la evidencia científica y justo en los estados donde más se debatieron las medidas, la negativa a la vacunación y a la prevención se tradujeron en mayor número de muertes y hospitalizaciones. Para tomar decisiones que o complacen a los votantes o complacen al político. Y se ha olvidado un poquito de la razón fundamental por la cual estas decisiones se tienen que tomar, que es la biología. Sobre todo porque a finales de 2021 apareció Omicron, la variante que llegó como una nueva alerta al mundo de que la lucha contra el COVID-19 aún no ha terminado. José Perralete, Voz de América, Miami. Estas fueron las noticias más importantes del 2021 traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. Culmina el año 2021 y desde La Voz de América preparamos un resumen con los principales temas de interés que más se destacaron durante este año.
Primeramente, la pandemia del coronavirus siguió por segundo año consecutivo siendo de preocupación en todo el país. Hasta la fecha rondan las 54 millones de infecciones y alrededor de 822.000 muertos relacionados con el COVID-19. Y es que la aparición de la variante Delta en el verano impactó a gran parte del sur del país, lo que representó un 35% de las hospitalizaciones. Adicionalmente, con el descubrimiento a principios de diciembre de la variante Omicron, la nación se mantiene en alerta debido a la veloz propagación, que ha generado la escasez de pruebas rápidas en todo el país. Por su parte, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, ha alertado sobre los peligros que impone la rápida expansión de la variante Omicron, lo que podría causar un incremento de las hospitalizaciones en el país en las próximas semanas, por lo que ha exhortado a los estadounidenses que no se han vacunado a que lo hagan y a los vacunados ha aconsejado inocularse la dosis de refuerzo para conseguir una mayor inmunidad. Y justamente, la vacuna contra el coronavirus ha sido uno de los principales desafíos de la administración Biden desde que llegó a la Casa Blanca. Hasta la fecha, 204 millones de personas están completamente vacunadas, es decir, el 62% de la población. Sin embargo, las proyecciones, de acuerdo a la meta por parte del presidente estadounidense, aún no se han logrado. Esto debido a situaciones diferentes. Algunos han decidido no vacunarse por razones religiosas, otros por miedo a sus efectos y algunos sencillamente porque no confían en la efectividad del antídoto. Mientras, las farmacéuticas han trabajado para expandir la vacunación más allá de los adultos mayores de 18 años, logrando proveer el antídoto a niños a partir de los 5 años de edad. Finalmente, está disponible la tercera dosis o vacuna de refuerzo que inicialmente estuvo disponible para las personas con sistemas inmunológicos comprometidos y ahora ampliado para las mayores de 18 años. Por otra parte, la inflación ha sido un tema de gran interés para los estadounidenses durante este año, cuyos niveles fueron al alza desde el comienzo de 2021, rondando el 5% desde mayo. La cifra duplica el monto objetivo fijado por la Reserva Federal del 2%. Aunque las razones de la inflación son complejas y numerosas, entre las más importantes está la dinámica de la oferta y la demanda. Luego de la llegada de la pandemia, cuando las personas se quedaron en casa por confinamiento, el consumo principalmente en la actividad del comercio electrónico se disparó a niveles que no existían antes de la pandemia. Esta acelerada demanda hace que los transportistas no se den abasto y comprometan su capacidad de entrega de productos. En otro tópico de interés, la situación migratoria en la frontera sur del país mostró una complejidad sin precedentes. En cifras, durante este año se registró un récord de casi 1.7 millones de detenciones de migrantes en la frontera, el número más alto de la historia. Mientras, continúa la disputa por el futuro del programa de protección al migrante, que es mejor conocido como el MPP, después que un tribunal ordenó retomarlo, echando atrás la decisión de la administración Biden de eliminarlo. El programa lo inauguró el expresidente Donald Trump como parte de su agenda para poner freno a la inmigración. En virtud del programa, Estados Unidos devuelve a México algunos migrantes, mientras sus casos de asilo son procesados en territorio estadounidense. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. En El Salvador siguen la tradición de las 12 uvas. Entre las costumbres que algunas familias realizan el 31 de diciembre está comer 12 uvas en la medianoche, en donde piden un deseo por cada mes. Según nos comentaban, esto atraerá prosperidad para el próximo año. Sí, nosotros nos comemos las 12 uvas a las 12 de la noche y nos damos los abrazos, todo. Y ante todo, primeramente le damos gracias a Dios por lo que hemos pasado el año. A medianoche comerse las 12 uvas y pedir los 12 deseos para el año venidero que viene, para pedir por la prosperidad, por la salud y porque los hijos estén bien. Mientras que otras personas usan ropa de colores rojo o amarillo, supuestamente para atraer el amor o el dinero, algo que nos comprueba Freddy, quien vende ropa en Santa Tecla. Él afirma que esos colores son muy buscados en estas fechas. Sí, de bueno porque es lo que vienen aquí a escogerlo. El rojo, negro, rosado,
en ese tipo de estilo. Entre otras de las tradiciones está rodear su casa con una maleta para supuestamente tener muchos viajes a futuro. Aunque son tradiciones que no todos las practican, algunos nos afirman no conocerlas. No, tampoco. Es decir, ¿usted no cree en ese tipo de cosas? No creo en esas cosas. No practico ninguna de esas. Ya he escuchado, ¿verdad? Pero nunca la he hecho yo, ¿verdad? Directamente, pero sí he escuchado que sacan la maleta, que las subas. Sin embargo, la acción más importante es la cena en familia, donde aprovechan a compartir sus recetas especiales con toda la familia, afirmaron. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.